Bueno, seguimos entonces con la última presentación de esta mesa. Estará a cargo del señor Denis Matamoros Rojas, él es ingeniero agrónomo de la Unidad de Registro del Servicio Fitosanitario del Estado. Nos va a hablar del sistema Tracking. Es un sistema de consulta sobre el estado de los trámites de registro de agroquímicos y equipos de aplicación. 15 minutos, por favor. Gracias. Bueno, tengan todos buenas tardes. La exposición va a ser muy breve. La intención va a ser resumir cuál fue el marco por el cual se creó el sistema, cómo se desarrolló y cuál ha sido el impacto que ha tenido el sistema Tracking en la tramitología que tiene la unidad de registro de agroquímicos y equipos del Servicio Fitosanitario del Estado. ¿Cuál fue la problemática que tenía la unidad y qué fue lo que dio origen a este sistema? Primero que nada, tenemos dentro de la unidad una gran cantidad y una gran diversidad de trámites que ingresan para dar alguna resolución o modificación a un agroinsumo o equipo. Parte de ahí, una vez que el trámite entra, existe una presión del usuario a que su trámite sea apegado a los tiempos que ya están definidos por ley en los diferentes reglamentos, tanto para fertilizantes como para plaguicidas. En su momento, el trámite ingresaba y no teníamos ninguna herramienta que nos permitiera rastrear o dar trazabilidad al trámite que se entregaba. Esta carencia del seguimiento del trámite ocasionaba una gran secuela en los tiempos, ¿verdad? Y algo muy importante es que no teníamos ninguna identificación ni control interno de la documentación que ingresaba. ¿Qué originaba esto? Como les comenté, un incremento en los tiempos de respuesta, tanto en la resolución final del trámite como en la respuesta que tal vez el usuario necesitaba en la intención de cómo estaba su trámite de registro. Esto, por supuesto, venía a dar una disconformidad del usuario, ¿verdad? Y empezábamos a tener grandes problemas en la logística del proceso de registro. Y una realidad que se tenía en ese momento es que llegábamos al punto de tener un extravío de trámites y ahí la problemática se agravaba aún más. Y todo llega a concluir en que teníamos la obligación de cumplir con los procesos de transparencia de la función pública. Ya definido toda esta problemática, ¿verdad?, que es algo muy light verlo así, pero a lo interno era una gran bola que se hacía muy grande porque los trámites ingresaban día a día. El proceso que llega a dar inicio es, bueno, ¿cuáles son los procesos que tiene la unidad de registro? Bueno, definir cómo ingresaba esa información y cómo debería entregarse, ¿verdad? Y una vez definidos estos procesos, definir qué realmente ocupábamos con un sistema informático. O sea, qué objetivo teníamos con el objetivo informático, con el sistema informático, y qué era lo que el usuario realmente ocupaba de lo que estaba pasando. Entonces, una vez definidos estos procesos de registro y definidos los puntos o resultados que queríamos con el sistema de información, eso se transmitió al área de informática y el sistema informático del Servicio Fitosanitario, y en manera conjunta se crea el sistema. Una vez creado el sistema, viene un proceso de validación a lo interno, de darlo a conocer a lo interno, y posteriormente ya mostrarlo a los diferentes usuarios para que ellos empezaran a conocer cuál era la herramienta que se estaba dando a la luz para solucionar el problema de dar trazabilidad a los trámites que se estaban tramitando. ¿Qué diferencia había con procesos anteriores? Bueno, existía una necesidad de ordenar y contabilizar y trazar la documentación de registro. Sin embargo, no fue hasta
2010 que ya la idea es concreta, ¿verdad? Entonces, aunque el sistema, dentro del SFE hay sistemas donde ya se tienen registradas las bases de datos, los productos de registro, digamos, la información que tiene un registro y demás, no se tenía ninguna herramienta que permitiera dar el seguimiento a la tramitología. ¿Cuáles fueron los retos ya en el desarrollo? Una vez que el sistema fue creado, ¿verdad? Tuvimos la problemática de que aún ya definidos los procesos dentro de la unidad de registro, a lo interno no conocíamos realmente qué hacer cuando dentro de un oficial de registro tenía un trámite con un código. Entonces, bueno, ¿este código qué significa? ¿Qué hago con él? ¿Por dónde me muevo? Entonces empezamos como a recapacitar a lo interno del personal para definir ya el resultado del tracking. ¿Cómo se ordenaba esa gran cantidad de tipos cómo ordenar la cantidad de los trámites recibidos? Porque dependiendo del trámite, pues los procesos cambiaban a lo interno. Entonces había ya una manera muy tradicional o muy rústica de llevar a cabo los trámites. Sin embargo, el sistema como que vino a encajar o a dirigir los procesos, que ocasionó un poquito ahí de asperidad en el personal, ¿verdad? Y como les dije, esta parte de oposición a la implementación del sistema, porque ya había una forma de hacerlo, y aún así, aún conociendo la necesidad de tener un sistema que facilitara esta tramitología, los compañeros pues tenían ese recelo. E importante que teníamos personas que no tenían un nivel del manejo del sistema informático muy actual, entonces vino como a tener un poquito de diferencias entre uno y otro. Entonces tuvimos que empezar a homologar ese conocimiento para poderlo aplicar correctamente. Existió también no solamente una resistencia a lo interno, sino una resistencia a lo externo del usuario, aunque el usuario manifestaba que era una necesidad conocer el sistema, de tener un sistema que le permitieran a ellos ver dónde estaba mi trámite, quién lo tenía, a dónde estaba, en qué momento estaba aprobado, en qué momento estaba denegado, si ya lo tenían las secretarias o si ya estaba para retirar. No todos fueron muy abiertos al sistema, entonces empezamos ahí a tener ese tipo de complejidad, y también el propio objetivo que tenía el sistema. Muchos usuarios creían que ese sistema venía a ser como una herramienta para movilizar la información de registro, y no solamente era el conocer dónde estaba el trámite. Que vino también a dar una negatividad, que hay una actualización de la modificación del sistema. Entonces tuvimos que empezar a capacitar a ese usuario, ¿verdad? Y tener claramente definido cuáles eran los procesos que el tracking podía permitir y no permitir. ¿Cuál fue el impacto? Una vez que ya durante el tiempo se empezó a dar a conocer, se cumple el objetivo de dar una trazabilidad a los trámites que ingresan al registro. Ya con un código específico el usuario sabía qué oficial de registro tenía su trámite, si ya estaba siendo analizado o si estaba en espera, si ya estaba aprobado o si ya estaba denegado, y le permitía pues a él jugar con los tiempos y saber su condición. Otro punto importante es que desde con la aplicación de los correos electrónicos se puede dar a conocer cuál es la condición del trámite, ¿verdad? Empezar a lo interno a manejar esos tiempos de respuesta al usuario, puesto que estaban, como les dije anteriormente, ya definidos por ley. Entonces podíamos hacer un screening de los tiempos de aquellos trámites que estaban un poquito más rezagados y darles prioridad, ¿verdad? De priorizar según el tipo de trámite, según los tiempos de respuesta que estaban apegados a la ley. De igual manera, distribuir
los trámites según las cargas de trabajo que tenían los diferentes oficiales de registro, porque anteriormente no se llevaba un control si X persona tenía más o menos trámites, o si el trámite que tenía era un poquito más ágil de hacer en comparación al otro que tal vez tenía mucho más de un trámite más engorroso y más largo de tiempo. Entonces todo esto vino acá a distribuir esas cargas de trabajo y facilitar una mayor respuesta al usuario. Y importante es que ya teniendo un código de trámite, se podía dar toda una trazabilidad a lo interno de la unidad de registro. Finalmente, con esta rápida panorama del tracking, ¿qué es lo que se quiere a futuro? Ya conociendo la herramienta, teniéndola a mano y haberla digerido por un par de tiempo, un poco más de 4 años, lo que queremos es que esta sea como la plataforma que permita que los registros vengan a incorporarse en un proceso moderno y centralizado. Ojalá que venga a pegarse a lo que se habló de gobierno digital, ¿verdad? Con la intención de no empezar a rezagarse y de evitar ya más bien la tramitología en papel, que el usuario ya tenga su plataforma y que empecemos a manejar información vía digital para evitar esa engorrosa entrega de papel que es sumamente complicada en el servicio fitosanitario. Igual que esta herramienta venga a ser la puerta para que el medio electrónico del teléfono celular sea también un sistema de consulta y de visualización de la información de registro, ¿verdad? Rápidamente les voy a explicar en qué consiste el tracking. Son 3-4 diapositivas que enmarca muy rápidamente qué es. Dentro de la página web se tiene el link de sistemas en línea. Ahí pueden encontrarlo como tracking. El usuario una vez, previamente debe tener un usuario y una clave para poder ingresar. Esto no es de consulta abierta, entonces pueden comunicarse a la unidad de registro y si ellos tienen algún enlace con algún trámite, se le asigna un código y un usuario para que puedan ingresar. Entonces acá ingresan, ¿verdad? Una vez que ingresan van a tener esta pantalla donde hacen una rastreabilidad según el número de trámite que fue dado en el momento en que llegaron a ventanilla única a ingresar su trámite. En ese momento el usuario recibe una boleta donde resume la información básica de su empresa, y importante es que dependiendo del trámite que está presentando la unidad, así va a ser su código. Entonces podemos ver acá que tenemos diferentes códigos y dependiendo del tipo de trámite, la fecha que ingresó al registro y la persona que recibió esa información. Un ejemplo muy conciso, por ejemplo, un usuario registró en el 2012 el trámite 128, es un número consecutivo al tipo de trámite que se está ofreciendo. Él lo coloca, lo digita, da enter y filtra el trámite, se posiciona en esta casilla, da a aceptar y va a abrirse otra pestaña donde resume y va a ver su posición o el estado actual del trámite. Ahí va a tener la información, el tipo de trámite, va a tener la empresa, cuál es la marca, el número de registro de la compañía, las personas que entregaron el documento, y a partir de acá empieza todo un juego de fechas y de eventos, ¿verdad? Porque hay eventos que concluyen solamente con una resolución, hay otros que
por su complejidad, el documento entra y vuelve a salir, vuelve a entrar y hasta vuelve a salir, dependiendo si cumplió con los requisitos de ley. Pero finalmente el usuario va a tener conocimiento de sus fechas, ¿verdad?, del tipo de evento que tiene en ese momento, cuál es la categoría del trámite, a eso me refiero, si está aprobado, si está asignado, si ya está siendo procesado, si está denegado, y puede ver también quiénes son aquellas personas a lo interno de la unidad de registro que tienen que ver con el trámite. Igualmente pueden hacer algunas consultas, e igualmente hacer consultas vía electrónica.